Los servicios públicos catalanes paralizados por la huelga. La protesta apuntando de nuevo a los recortes de la Generalitat. Cataluña reacciona más allá de la independencia. Esto es La Dos Noticias. Comenzamos. Entre una imagen y otra hay unos 7 años de diferencia. Mismo lugar, Cataluña y mismas causas. El descontento por la precarización de los servicios públicos. Entre 2011 y 2012, los recortes del Govern incendiaron las calles. Hoy, en teoría, ya superada la crisis, los catalanes protestan de nuevo por las mismas causas. Revertir los recortes en el estado de bienestar. Y otra vez, la Generalitat en el punto de mira. El otoño caliente que vaticinaba el independentismo se está cumpliendo, pero no como lo habían previsto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las protestas sociales que parecían aparcadas desde la diada del 2012, cuando todo lo empezó a acaparar el proceso independentista, regresan con fuerza a Cataluña. Hace 4 días empezaron los médicos y se han ido sumando bomberos, estudiantes y hoy más profesores y funcionarios. Exigen al Govern unos presupuestos más sociales que reviertan las políticas de austeridad de Artur Mas. Los catalanes en la calle no les llama el independentismo sino la precariedad. Los profesionales sanitarios denuncian la sobrecarga de trabajo. Unidos en la lucha, no nos moverán. Ayer consiguieron del Govern la promesa de 100 millones de euros para contratar a 200 facultativos más, pero dicen que necesitan 800 para dedicar a cada paciente al menos 12 minutos. Y no es un aumento estructural, que es lo que necesitamos para mejorar la atención primaria. Recuperar su poder adquisitivo no les parece tan urgente como atender debidamente a los enfermos, así que seguirán de huelga y ya van 4 días. A los sanitarios se les ha sumado la educación. Ayer la universidad y hoy infantil, primaria y secundaria. Estudiantes y docentes piden la rebaja del 30% en las tasas universitarias, más inversión, menos alumnos por clase y recuperar sus horarios lectivos. Y con una presión de nuestras condiciones laborales no lo acabamos de conseguir o no conseguimos que sean de la calidad que a nosotros como docentes nos gustaría, pero que a toda la sociedad la necesita. En nuestra universidad falta presupuesto para poder tener más material, falta presupuesto para poder realizar diferentes cosas que no se llegan. También protestan los bomberos, reclaman un aumento de la plantilla y modernizar equipos que tienen hasta 30 años. Y en la calle todos temen que los recortes vayan a más. Ya estamos con la lengua afuera, imagínense de aquí a un año, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y por último, se han unido con 2 horas de paro los funcionarios de la Generalitat. Prácticamente todo el sector público está en huelga hoy en Cataluña y el Govern insiste en culpar al Estado central. Pero es cierto que la situación general de infrafinanciación que tiene Cataluña en todos los ámbitos, naturalmente, luego llega a cada uno de estos sectores. És que a vegades veig que ens distraiem amb qüestions que no són les essencials, que si 85 dies de la llista d'espera, que si haurien de ser 82, necessitem votar, necessitem decidir el nostre futur i ser tractats com un agent polític adult. Pero las cifras también hablan y Cataluña destina el 28% de su presupuesto a sanidad, 5 puntos por debajo del resto de comunidades. Y en educación no alcanza el 4, cuando la media es del 4,4, o sea que debería dedicarle 1.500 millones más al menos para igualarse. Y los funcionarios catalanes son los únicos que no han recuperado su paga de 2013 y 2014. Los médicos acaban de desconvocar la huelga que iba a continuar mañana. Es una noticia de última hora, pero las movilizaciones continúan y con las movilizaciones de fondo de otros sectores, el Govern está tratando de sacar adelante los presupuestos de 2019. Hoy se ha reunido con los comunes, el único partido dispuesto a negociar sus cuentas. Como se saben necesarios, los comunes han ido a la reunión exigiendo a Torra que plasme en los presupuestos las reivindicaciones de la calle. Le piden 1.700 millones más para políticas sociales y una reforma fiscal. De momento, el Govern dice que será difícil cambiar los impuestos. Cataluña lleva desde 2017 con los presupuestos prorrogados. Aquellas cuentas contenían una partida de 5.800.000 euros para la convocatoria de un referéndum independentista. Y antes de ayer, el conseller Bosch anunció que se reabrirían las llamadas embajadas catalanas en el exterior
cerradas por el 155 y algunas nuevas. Falló todo. Es la conclusión de la Comisión del Congreso que desde mayo investiga la crisis financiera y el rescate bancario. Ni los supervisores, ni los bancos y cajas, ni los gobiernos hicieron su trabajo para evitarlo. Para que no vuelva a ocurrir, proponen cambiar leyes como la hipotecaria y mejorar el funcionamiento de los órganos supervisores. También reconocen la lucha ciudadana por defender los derechos de los afectados. Costó reconocerlo. La situación económica, nosotros creemos que está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista. Pero al final no hubo más remedio que aceptar la realidad. 10 años más tarde, el Congreso de los Diputados intenta buscar a los culpables de la crisis financiera. Después de 1 año y medio y 80 comparecientes, no ha habido unanimidad, pero la mayoría ha coincidido en las causas. La banca o las malas prácticas bancarias han sido la gran culpable de la crisis financiera e inmobiliaria de este país. Empezando por el Banco de España. El informe de esta comisión de investigación considera que no cumplió sus obligaciones como supervisor para frenar la burbuja inmobiliaria y de crédito. Pero no todo fue culpa del sector financiero. El dictamen también señala al gobierno de Felipe González por permitir que los créditos no apareciesen en las cuentas de los bancos para que no asumieran el riesgo. No es el único que no se libra. España va bien. Pero al parecer no del todo. Este informe achaca al gobierno de Aznar la ley de suelo que favoreció el aumento de terreno urbanizable. Y si alguna vez nos creímos esto, España ha vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Las conclusiones del Congreso lo desmienten. En ellas se asegura que fueron las entidades financieras las que se excedieron con los préstamos, pero Ciudadanos no está de acuerdo en que sean los únicos a los que hay que señalar con el dedo. La intención de PP y PSOE, con la ayuda de Podemos y de Izquierda Unida en este caso, ha sido deliberadamente de esconder la responsabilidad directa que tuvieron los políticos en los consejos de administración de las cajas de ahorro. Es la razón por la que su grupo parlamentario ha votado en contra del informe. Unidos Podemos se ha abstenido porque considera que el documento no hace suficiente hincapié en otras cuestiones como los desahucios. Donde sí ha habido consenso es en mejorar la supervisión. Seguir trabajando para mejorar la situación en la que se encuentra nuestro sector financiero. Y fallos que se produjeron en todos los actores del sistema pues sean limitados y no vuelvan a sucederse. Prevenir para que ningún polvo nos vuelva a llevar a los lodos de una crisis financiera. 8 días después de rescatar a 12 inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo, el pesquero Nuestra Madre de Loreto sigue sin puerto al que dirigirse. Los 13 tripulantes continúan esperando una decisión que no llega. El temor de los rescatados sigue siendo el mismo. No quieren ir a Libia. Prefieren incluso tirarse al mar, según el capitán del barco alicantino. La vida dentro de la nave se complica. Les queda combustible para 4 o 5 días y están racionando la comida rigurosamente porque donde antes comían 13, ahora lo hacen 25 y solo quedan alimentos para 6 días. ACNUR está en conversaciones con el gobierno español y pide un puerto seguro y eso descarta a Libia. La sangrienta guerra contra el narcotráfico que puso en marcha el presidente de Filipinas ha recibido hoy la primera condena de la justicia del país. 3 policías filipinos pasarán 40 años en la cárcel por el asesinato de un chico de 17 años durante una redada contra supuestos traficantes. Fue un crimen que conmocionó al país porque trataron de hacer pasar a la víctima por un narco. Eso marcó un punto de inflexión en la percepción de los filipinos de la guerra contra las drogas y desató la indignación. Las organizaciones de derechos humanos alaban la sentencia, pero piden que se investigue el resto de crímenes. Calculan que en la guerra al narco del presidente Duterte se han cometido unos 15.000 asesinatos extrajudiciales. Barrotes, puertas con trampillas por donde pasan comida de rancho y una celda de 5 metros cuadrados. Es la cárcel de Honcheon, en Corea del Sur. Los que acaban encerrados aquí no han robado ni asesinado a nadie. Su delito, estar estresados. A esta prisión no se viene con condena, sino por voluntad propia. En vez de ir al spa, se van al trullo. Park Informática pasa unos días en Chirona para meditar. Por eso los reclusos tienen prohibido móviles, relojes y hablar entre ellos. Duermen en el suelo y pasan 20 horas metidos en su celda, en aislamiento. ¿Agradable? Pues encima hay que pagar por ello. 80 € cuesta pasar la noche en el talego surcoreano.
할 일을 생각하면 여기 오면 안 돼요. 오면 안 되는데 그래도 일단 더 열심히 잘. Obligatorio también ir a terapia de grupo. La directora cuenta que la idea de construir este lugar la tuvo su marido, un abogado agobiado que trabajaba 100 horas a la semana. 생각했던 게 일주일만 교도소 독방에 가서 쉬면 좋아질 것 같다. 이게 발단이었어요. Una masoquista experiencia que ya han probado 2.000 surcoreanos. Una sociedad un pelín estresada por los horarios de trabajo. Tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Por eso, hace unos meses, el gobierno decidió rebajar la jornada laboral. Eran 69 horas a la semana. Ahora son 52. 들어와서 지내고 보니까 이 안이 감옥이 아니라 내가 지금 돌아가야 할 저곳이 감옥인 것 같다. Quizás la respuesta al desquiciante ritmo de Corea del Sur no sea unas vacaciones en el calabozo, sino unas vacaciones a secas. Les pedimos disculpas porque la anterior información de Filipinas, cuando hablábamos de 15.000 asesinatos extrajudiciales, hablábamos de 15.000 ejecuciones extrajudiciales. Continuamos. En España, entre 140.000 y 170.000 personas están infectadas por el VIH y una de cada 5 no están diagnosticadas según Sanidad. Miedo a la discriminación, a ser rechazado, a la estigmatización. La propagación del VIH también es el resultado del miedo y el desconocimiento. Conoce tu estado es el lema de este año del Día Mundial contra el SIDA, que se celebra el sábado. Hay que romper el miedo y volver a hablar del VIH. Ellos siguen siendo vulnerables al VIH, pero ellas cada vez lo son más. Lo dice la ONU. En Europa, el 22% de las nuevas infecciones por el virus se producen en mujeres. A nivel mundial, más de la mitad. Especialmente crítica es la situación de las jóvenes subsaharianas contagiadas. Desde 2005 se ha producido una explosión de leyes sobre el VIH que criminaliza a las madres seropositivas y de forma más o menos explícita les prohíbe tener hijos. Algunas vienen a España a tratarse. En la unidad de gestación y VIH del Hospital La Paz están llevando a cabo un estudio sobre embarazadas infectadas. Y, primera conclusión, el perfil de paciente ha cambiado. Ya no es la paciente que es adicta a drogas, que tiene problemas de adaptación social. Esa paciente ya quedó atrás, esas son las menos. Ahora son más pacientes, pues las que podemos ver en el día a día en cualquier lugar. El día a día también demuestra que las mujeres seropositivas embarazadas pueden tener bebés sanos. La clave tiene que estar desde el momento en que comienza el embarazo con un tratamiento antirretroviral. Además es un tratamiento con 3 fármacos. Sí que tienen más complicaciones, que son fundamentalmente el parto pretérmino y el bajo peso al nacer, pero que conseguimos una tasa de transmisión vertical 0, que es lo fundamental. La prueba es Marcela. Al principio no quería tener al bebé hasta que se topó con una doctora que le dio esta solución. Lo que estamos haciendo es dar un tratamiento, luego te hacemos una cesárea hemostática, si no recuerdo mal, que es levantar la bolsa, aspirar toda la sangre y luego abrirla. Su hija Sol ahora tiene 19 años y es seronegativa, gracias a su madre que siguió a rajatabla el tratamiento para conseguir una carga del VIH indetectable en la sangre. Se sabe que I es igual a I. Indetectable es igual y transmisible. Si yo estoy con carga viral indetectable, no transmito el virus a nadie. Detrás de las cifras están las personas con VIH, que viven con culpa, con vergüenza, un estigma que viene en gran parte por el desconocimiento. Conocer es protegerse y protegerles. El VIH está médicamente controlado, es posible tener una vida normal o tener hijos, pero el tratamiento antirretroviral debe iniciarse cuanto antes, una vez que diagnostican el VIH, para mantener al virus indetectable y, por lo tanto, intransmisible y tener una buena calidad de vida. El sábado es el Día Mundial contra el SIDA y hoy nos acompaña el doctor Romero. Bienvenido. Buenas tardes. Tenemos los datos de Sanidad que hablan de entre 140.000 y 170.000 personas infectadas por VIH. Una de cada 5 no están diagnosticadas. ¿Seguimos fallando en prevención y diagnóstico con tiempo? Sí, los datos siguen manteniendo una tasa de retraso diagnóstico muy importante. A mí me parece que ese es uno de los retos más imprescindibles, pues, para cortar la cadena de transmisión, porque diagnosticar antes quiere decir beneficio para cada individuo
y también beneficio para el riesgo de transmisión a los demás, o sea, para la salud pública. Por lo tanto, el retraso diagnóstico es algo que España tiene unas tasas muy elevadas y es una de las primeras cosas que hay que corregir. El miedo, la desinformación, el estigma, el miedo también a ser rechazado a nivel no solo incluso familiar, ¿no? Laboral, social, ¿no? Pues hace que gente no entienda que ha tenido riesgos para adquirir el VIH. Y por otra parte, el sistema sanitario también, ¿no? Creo que debe hacer un esfuerzo para pensar en VIH también y solicitar las pruebas, ¿no? Antes. Esto hablando de antirretrovirales que están destinadas a las personas portadoras de VIH, pero ahora se habla de PrEP, que es profilaxis preexposición, es decir, que previene la infección. ¿Qué es y a quién está destinado? Bueno, hay un subgrupo de personas que, sabiendo que no tienen el virus, pues tienen prácticas de riesgo y por lo tanto, por diversos motivos, ¿no? Es un grupo no muy numeroso de personas, pero que existe. Y entonces, en esos casos, las sociedades científicas, la OMS, la FDA, la Agencia Europea del Medicamento, han aprobado el uso de la PrEP, que es tomar una pastilla al día, para evitar que una persona que no tiene el virus adquiera la infección y que tiene riesgo de adquirirla. O sea, no es para todo el mundo que no lo tiene, porque mucha gente que no tiene el virus no tiene ningún riesgo, no tiene que tomar nada. Pero para ese pequeño subgrupo de personas que tiene riesgo de adquirir el VIH o prácticas de alto riesgo para adquirirlo, en esas personas está claramente indicado. La PrEP no lo decimos nosotros mismos, sino lo dicen todas las sociedades científicas, ¿no? Eres protagonista de Rojo, un revés imprevisto, el tercer capítulo de la serie documental Nosotres Somos, que se estrena, por cierto, ahora en la plataforma de RTV Place. Cuéntanos de qué habla Rojo. Bueno, Rojo habla de la evolución desde los primeros casos del VIH hasta la situación actual, de cómo ha cambiado el panorama a 180 grados, cuando el VIH significaba muerte, muerte segura, muerte. Y bueno, o sea, si había estigma, entonces pues eso era la imagen que ha quedado, y probablemente esa que ha quedado que no corresponda a la realidad actual, la que ha quedado ha hecho que mucha gente esté tan estigmatizado, tenga tanto miedo a solicitar las propias pruebas, pero desde el sistema sanitario también. Eso aborda Rojo, yo creo que es un documento muy importante y que mucha gente, sobre todo gente joven, debería ver. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a verla ahora después de este informativo que se estrena, como decíamos, en la plataforma Place. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Un placer. Seguimos poco a poco. El colectivo LGTBI en España avanza en cuanto a derechos civiles e igualdad, pero es difícil borrar siglos de persecución política y prejuicios sociales, y las cifras tristemente lo demuestran. En 2017 se registraron en nuestro país 629 delitos de odio contra personas, aunque el 80% de los casos no se denuncian, sobre todo con víctimas transexuales o de edad más avanzada. Además, casi la mitad de las agresiones vienen de personas de su entorno, lo que, según las asociaciones, les hace sentirse inseguros y fomenta su invisibilidad. Son datos del último informe del Observatorio contra el Odio, que destaca además un hecho alarmante. El 12% de las víctimas son menores de edad. Siempre he sido respetuosa con vuestra intimidad. Si mis hijos tienen algo que decirme, que me lo digan. La homofobia también tiene un papel importante en esta historia. Importante, pero no el principal. En la obra de teatro Tome la Granja nos muestran la mirada de una familia que acaba de perder a un ser querido y que, por culpa de la red de mentiras que ha montado, no saben quién es realmente. Ya no venía a vernos, le hicimos algo. Porque cuenta cómo con nuestras mejores intenciones acabamos provocando las peores consecuencias. Una obra del aclamado autor canadiense Michel Marc-Bouchard, que ya pasó por las salas independientes y ahora se traslada al Fernán Gómez de Madrid. Es una obra que tiene de todo, de verdad. O sea, creo que tiene humor, creo que tiene escenas dramáticas, ásperas. Tom tenía una vida perfecta junto a su novio en la ciudad, hasta que este muere en un accidente de moto. Al asistir a su funeral en una zona rural, descubre que su novio había ocultado a su familia, que era gay. Tengo la impresión de que Ellen nunca existió.
Mi madre, mi padre fallecido y mi hermano fallecido y yo vivíamos en la mentira. El conflicto ya está en esta familia de toda la vida, esa es la historia de esta familia. Conflicto en el que Tom se adentra de lleno, transformando su forma de pensar en una trama donde la verdad persigue a sus personajes desplegando un clímax de serie negra. El personaje tiene miedo a la verdad, tiene miedo a conocerse, tiene miedo a saber si lo que él es realmente no le gusta. Una obra cargada de contrastes a todos los niveles y con la que los participantes también se identifican. La mentira en la familia pues es un tema que me toca, la homofobia también, el bullying. Tengo la necesidad como de contarlo porque creo que yo lo he vivido en mis propias carnes. Si nos miramos todos un poquito veremos que es más común de lo que pensamos en todas nuestras familias. El rechazo, la exclusión y problemas de aceptación desde la adolescencia que hacen que estos personajes aprendan antes a mentir que a amar. Dura, divertida, tierna, delicada y con un final que promete. Termina de una forma sorprendente que yo prefiero no desvelar y que venga la gente porque el final es brutal. Eran delincuentes comunes y se convirtieron en estrellas de un cine con trasfondo de denuncia social. Tal era la fascinación hace 40 años por estas pelis que el cine kinky creó su propio subgénero en España. Esos marginados de antaño serían hoy los traps y raperos que suman seguidores en Internet. Así lo ve Kinky Star, una película documental que se estrena mañana en los cines. El Torete, el Vaquilla, el Perry, jóvenes delincuentes que vivían en la periferia de Madrid y Barcelona y que protagonizaron sus propias vidas reales en la gran pantalla. Un cine kinky que permitió visibilizar los problemas de una generación que no encontraba salida en la España de los 70 y 80, sin estudios, sin trabajo y devastada por la heroína. Ahora, la película documental Kinky Stars recupera su historia. Se hizo un cine que en realidad, bueno, se tachó de hacer un cine entonces, que hacíamos un cine que era una apología de la delincuencia. Ni mucho menos, si vuelves a revisitar hoy, por ejemplo, las películas de Eloy de la Iglesia, ves que esa denuncia social venía dada por una carencia en el país de falta de educación, de fracaso escolar. No interesaba, porque cuando tienes más estudios sales más a la calle a reclamar. No interesa eso nunca a los gobernantes. Yo creo que hiciese una apología a todas las películas de cine kinky. El protagonista acaba muerto. Los directores buscaban un poco explicar por qué ocurría eso y intentaban, en cierta medida, desculpabilizar a los kinkis. Obedece, no te muevas, obedece. El Coleta, uno de los precursores hoy en día del rap kinky, es el hilo conductor del documental que transcurre por los barrios de Vallecas, San Blas, Hospitalet, en busca de los que podrían parecerse a los kinkis de antaño y los compara con los raperos traperos. No necesitan discográficas, se autofinancian, tienen millones de seguidores en las redes sociales y viven en la precariedad. Sus letras denuncian la injusticia social. ¿Tú duermes aquí? Pues llevo una semanita aquí, ¿para qué engañarte? No como kinkis que se dedican a pasar droga, sino los que quieren convertirse en estrellas, como en su día ocurrió con estos personajes que pasaron de ser portadas en el caso porque hurtaban, etcétera, a ser portada una vez que hicieron esas películas en el Fotogramas, informativos de televisión española. José Sacristán, que protagonizó Navajeros, cree que hay que ampliar el término kinky. Estamos bordeando la delincuencia, ¿no? Pero incluso desde las altas esferas, ¿no? Kinky Stars es una reflexión sobre las problemáticas que existían durante la transición y que 4 décadas después están por resolver. Me quedo contigo. Es con toda esa grandeza que lleva consigo. Que lleva consigo. ¿Y qué he dicho? Me quedo contigo 2 veces. Ah, vale. No pasa nada, el otro me vale, gracias. Entra micro. Casi sin pensar y sin mirar atrás, Niños Mutantes ha sabido hacer música desde 1994. Los granadinos han ido cosechando éxito tras éxito con su pop rock en el panorama indie español. Con 10, su último trabajo, y el EP 10 y medio, cosecharon buenas críticas a lo largo de todo el territorio, además de haber cruzado el charco para convencer a sus fans de Latinoamérica. Uno de los trabajos que más sorpresas les ha dado, dicen, y con el que han demostrado estar más vivos que nunca. Cuando haces un disco no sabes la respuesta inmediata que va a tener. Incluso se hablaba en el estudio de decir, ostras, igual nos llueve alguna que otra galleta por lo que estamos haciendo. La respuesta pues es un misterio y en este caso
sorprendentemente fue bastante bien recibido. En abril publicaron 10 y medio, un epílogo con varias canciones que incluye una versión de A Galopar de Paco Ibáñez. Representa muchas cosas, ¿no? Representa por una parte a Alberti, representa parte de la historia de España, historia que puede seguir vigente hoy día porque la canción no ha perdido su significado. Las cruzadas de los hombres, la ira de la... Niños Mutantes viven un momento dulce y tienen claro que para seguir en esto de la música hay que seguir arriesgando, buscando nuevas fórmulas e incluso aventurarse con otros estilos musicales, además del pop rock. Una trayectoria larga como la que tenemos, lo que merece la pena es asumir riesgos y estamos viendo hasta dónde van a llegar. Estudiando el trap intensamente para ver si somos capaces de meternos en él. El mundo sería un lugar mucho más maravilloso y más habitable si no existiera el trap. Trap aparte, Niños Mutantes cerrará este sábado en Madrid una etapa larga y fructífera. Ahora toca parar y coger impulso para nuevos retos, pero sin prisas, porque a los granadinos les sobran ganas de seguir dando guerra sobre los escenarios. ¿Qué significa ser humano en la era de la tecnología? ¿Se adapta la tecnología a nuestras aspiraciones y necesidades reales o es más bien al revés? Los expertos lo llaman tecnología humanizada. Para entender esta nueva simbiosis entre humanidad y tecnología, el Festival Art Futura nos propone durante 3 días un recorrido por el trabajo de algunos de los artistas e investigadores más reconocidos. Quieren luchar contra la amenaza digital de nuestro tiempo, una sociedad que, dicen, se encuentra secuestrada por la tecnología. Y ojo que la 2 secuestra. Ahora sigue Atención Obras y en el canal 24 Horas siempre hay noticias interesantes. No os olvidéis de leer y reflexionad. Buen fin de semana, hasta el lunes, adiós.